amigos, bienvenidos a este video. Yo soy Jare y vamos a continuar la historia de Telémaco. Bueno, habíamos quedado en que Atenea iba disfrazada, estaba apoyando en todo a Telémaco y no es porque le gustara, porque tú sabes que Atenea era virgen y era una diosa virgen y ella no quería nada con hombres, pero eso no le quita el deseo de ayudar a los mortales, sean hombres o mujeres. Entonces dijo: corran porque la diosa Atenea vino a nosotros y quiero hacerle un banquete espectacular, así tipo MasterChef, algo por todo lo alto. Entonces van al barco de Telémaco para traer a los compañeros de él. Entonces las muchachas se ponen las pilas, se ponen a buscar mesas, se ponen a matar a los animalitos, se ponen a sacrificar a los animalitos para hacer la comida, que ella se sienta bien. Entonces a Telémaco lo empieza a bañar una de las hijas de Néstor, o sea, prácticamente una princesa, porque Néstor era el rey. Entonces le dice a las muchachas: me traen mesas, sillas, me ponen agua, preparen todo, porque obviamente Atenea se merece algo espectacular, lo mejor, o sea, es una diosa, quieren honrar a la diosa, quieren aprovechar que la diosa se ha acercado a ellos para congraciarse, para hacerla sentir importante, para mostrarle amor. Bueno, tú y yo sabemos que no lo dijo exactamente así, pero por ahí va la cosa. Mandó a traer un orfebre, porque se iba a poner las pilas, ahora sí. Y Atenea apareció ahí. Lo que iban a hacer era echarle oro líquido a los cuernos de una novilla y hacer una oración. Entonces la esposa de Néstor, las hijas, las nueras, todas gritaron de emoción, imagínate, entonces pocas mujeres ahí gritando. ¡Ah! Por cierto, la esposa de Néstor se llamaba Eurídice, así como la Eurídice de Orfeo, así igual, o sea, no era la misma, era común en aquel entonces que se nombrara así a algunas mujeres, o sea que vamos a encontrar más de una. Ay, mi amor, y a la pobre novilla la descuartizaron, literalmente, obviamente, porque nos iban a comer un solo trozo de carne así, era en pedacitos. Bueno, entonces los trozos de novilla, después de haberla descuartizado, la pusieron en leñas, le rociaron vino, o sea que desde aquel entonces ya se utilizaba el licor para condimentar la carne, porque ahora también se usa y es súper sabroso. O sea que le querían hacer a Atenea pues algo así espectacular. Hablando de sacrificios, ¿sabías que en la Biblia también se hablan de sacrificios animales? Bueno, tú lo debes saber, todo el mundo lo sabe, que en la antigüedad bíblica también se hacían sacrificios animales, ¿ok? Se acostaba el animal así sobre unos palitos, se hacía el sacrificio y lo prendían en fuego. Y para mí era así como hacer parrillada con Dios. Porque el sacerdote, las personas que hacían el sacrificio, comían una parte y la otra la quemaban. Y las partes grasas, tanto en la mitología como en la Biblia, las partes grasas se quemaban y eso, el olor, era lo que agradaba a Dios, tanto el Dios de la Biblia como a los dioses de la mitología. Mientras tanto, Policasta, la hija menor de Néstor, lavaba a Telémaco. Imagínatelo a él en una especie de bañera mientras ella con esponjas le echaba agua y lo restregaba. Y algo que me pone a pensar era que dice que la hija menor, ¿qué edad tendría la hija menor de Néstor, la que estaba bañando a Telémaco? Porque como en la antigüedad todos eran unos pervertidos, pues no dice exactamente qué edad tendría, pero me preocupa que haya sido una niña, porque a pesar de todo, pues era una niña. No debería estar ella haciendo eso, pero bueno, no le tocaba más remedio. Y sí, ya sé que Telémaco era un muchacho y la muchachita no sé qué tendrá, qué edad tendría, pues no sé, 15, 16 o tal vez menos. Lo bañó, lo vistió, lo entalcó, lo preparó, lo perfumó y dice ahí que su cuerpo parecía el de los dioses inmortales, o sea, así de guapo sería Telémaco.
Luego de eso, terminó de emperifollarse, de arreglarse, y fue al banquete y se sentó al lado de Néstor, el papá de la chica que lo bañó. Entonces Néstor mandó a alguien a que preparara un carro para que Telémaco siguiera con el viaje, porque lo que iba a hacer Telémaco, después de haber llegado de la isla, o sea, de la playa, casa de Néstor, era continuar el viaje hacia Agamenón. Entonces, después del banquete y tal, le prepararon el carro a Telémaco. Pues nosotros hoy en día pensaríamos en algo así como, bueno, no sé, echarle gasolina al carro, revisar los frenos, las llantas, limpiar los vidrios, los espejos retrovisores, pero en tiempos de Telémaco lo único que había que hacer era montar, poner los 2 caballos al carruaje, ok, limpiar, alfombrar, no sé, tenerlos bien alimentados, que bebieran agua, que comieran los caballos, porque esa era la gasolina de aquel entonces, mantener bien a los caballos. Como el viaje iba a ser bastante largo, le prepararon un tupper. Bueno, en realidad un envase con tapa para nosotros, porque para Telémaco en aquel tiempo, en aquel entonces sería algo así como, pues no sé, con hojitas, con así como hojas de plátano. Utilizan hojas de plátano hoy en día que lo amarran, lo preparan, le pusieron queso, le pusieron pan, carne seca, pieles cocidas, bastante vino en esos odres que utilizaban en aquellos tiempos. Ese era el tupper para Telemaco. Bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? Obvio. Después de prepararle los manjares a Telémaco, dice ahí, tal vez si los pongo por acá, que así comían así comían los aprendices de Zeus. A Telémaco lo acompañaba Pisístrato. A veces le digo Pisístrote, pero no, es Pisístrato, que era uno de los hijos de Néstor y era el que iba manejando el carro. Pues normal, pisó el acelerador, arrancaron. Bueno, en este caso sería darle un latigazo al caballo para que arrancara y pudieran avanzar. Ok, agarraba la rienda y él era el que tenía que sostenerlas, que viene siendo como agarrar el volante, pues normal. Y cito textualmente, y estos volaron gozosos hacia la llanura. Y van de frente. Y ahí es cuando yo digo, porque los caballos no tienen alas. O sea, ¿cómo pasó eso? Bueno, de ahí la idea de Pegaso, que ese es un caballo con alas, pero es un mito. Se supone que no existe. Ay, para mí sí existe. Para mí sí existió. Es como un viaje de todo el día. Sí, era un viaje por carretera de todo el día. Si el caballo se cansaba, paraban, lo dejaban descansar un ratito, le daban agua, que era como echarle gasolina al carro, paras en una estación de servicio, le echas gasolina al carro y arrancas. Así nada más. Así nada más. Y pues no pararon en todo el día. En la noche pararon para quedarse en una posada de un fulano por ahí. Y luego al amanecer siguieron. O sea que fue un viaje de 2 días. Porque viajaron todo el día, descansaron, al día siguiente viajaron todo el día y en la noche fue que llegaron a su destino. 2 días completitos. Entonces llegaron a su destino, que era Esparta. Me recuerda a los espartanos de 300, la película. Llegaron a donde Menelao, que estaba celebrando una boda. Llegaron justo al momento indicado. Llegaron a una boda doble. Los 2 hijos se estaban casando, el hijo y la hija. ¿Sabías que a Helena no le habían concedido otra prole que Hermione? Así se escribe. Así como la de Harry Potter. Para mí se pronuncia Hermione, que era hija de Helena. Parece que tuvo una sola hijita. Bueno, Telémaco y Pisístrato aparcaron el carro
aparcaron o estacionaron el carro, bueno, el carruaje con los caballos. Es que mi mente se va más bien a un carro moderno. Bueno, acomodaron los caballos y el carruaje. Entonces salió el mayordomo de Menelao, Teoneo, a preguntar por qué estaban ahí, cuál era la razón de su viaje, qué deseaban, en qué se les podía ayudar. Era el mayordomo, tenía que estar pila. Claro, en caso de ser invitados, pues pase adelante a la boda. Pero si no lo son, entonces, pues, ¿qué querían? El mayordomo fue a Menelao a preguntarle, llegaron dos hombres, se parecen bastante a Zeus, ¿y qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿los vamos a hospedar nosotros o se los mandamos a alguien más para que los hospeden por allá? Y se indignó Menelao. Bueno, se salió de sus casillas. Entonces Menelao le dijo algo así como, ¿estás loco? Haz que pasen, sí, diles que pasen, que beban, coman, disfruten de la fiesta. Ay, a mí sinceramente me cae mal Menelao. Por ahora me cae mal Menelao. Menelao había sido forastero en otra parte y habían sido hospitalarios con él y sus hombres. Por eso él era hospitalario con la gente, porque habían sido hospitalarios con él. Un punto para Menelao. Hubieses visto a Eteoneo corriendo para aquí y para allá. Bueno, como dirían en Maracaibo, esmollejao. Salió corriendo esmollejao. Entonces salió corriendo con otros dos sirvientes para ayudar a los bueno, ya eran invitados. Agarraron los caballos, los llevaron por allá para que comieran, bebieran agua, descansaran. Arreglaron todo, los hicieron pasar, los atendieron bien. Entonces Telémaco y su acompañante, cuando entraron al palacio de Menelao, quedaron anonadados de tanto el lujo. Y yo no sé cómo compararlo. Voy a intentar hacerles una foto comparativa de la casa de Néstor y la de Menelao, que era mucho más lujosa, tanto que quedaron impactados, boquiabiertas, la quejada se les cayó. Hablando de quejadas caídas, me recuerda a una película. Entonces se dieron cuenta de lo pobres que eran Odiseo, él, Néstor y todos ellos. Bueno, en esa época ya acostumbraban a lavarse las manos, o sea, llegaron y después de haberse leído los ojos de tanto lujo, los hicieron pasar a un cuartito donde se lavaban las manos y todo. En esa época se acostumbraba a lavarse las manos. Lo digo porque hace 150 años en Europa no se bañaban y obviamente le tenían pavor al agua, pero en aquel momento, hace ya 3000 años, bueno, 2500, sí, en aquella época los hicieron lavarse las manos, pues obviamente para que comieran con las manos limpias. Oye, pero entonces hace 150 años cuando no se lavaban las manos la gente iba que retrocediendo en vez de avanzar. Bueno, después de hacerlos pasar y hacerlos que se bañen, obviamente había servidumbre que los ayudaban a bañarse, a restregarse. Los bañaron, los vistieron y los hicieron sentarse al lado de Menelao esta vez. Es que eran suertudos, o sea, llegaban y de una vez los trataban como príncipes. Bueno, eran príncipes, lo llevaban en la sangre, ¿sí? Yo me pongo a ver. Menelao fue así de hospitalario con Paris y Héctor, y luego Paris le robó la mujer. No se volvió desconfiado a pesar de que tenía malas experiencias por eso de andar siendo hospitalario, no se volvió desconfiado. Después de la tragadera, de que hubieron comido y bebido, a Menelao le entró el espíritu del chisme y ahí sí se puso las pilas para preguntarle a Telémaco, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿De dónde venía? ¿Qué querían? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su propósito? ¿Que si acaso vienen a hacer cosas malas? Pues no, obviamente no venía eso. Quería detalles, quería todo con pelos y señales. Entonces Telémaco se acercó
a su compañero de viaje, así más o menos, ay, tú sabes, le empezó a decir a su compañero que ya viste todo el oro, ya viste cuánto el lujo, ya viste todo el marfil, ya viste todo. Entonces Menelao, que estaba pues a cierta distancia, adivinó lo que Telemaco estaba diciendo acerca de su casa. Y Menelao le dijo, no se parece, mi casa no se parece a la de Zeus ni a ningún mortal que quiera competir con Zeus, con él. Obviamente sabía que había uno más rico que él. Le dijo Menelao, he viajado muchísimo. ¿Saben ustedes que hay una parte en donde las ovejas paren 3 veces por año? O sea que siempre hay leche, y siempre las ovejitas, como están recién paridas, están dispuestas a dar leche y tienen queso, mantequilla, leche fresca, siempre, todo el año. O sea que son personas prósperas. Eso es lo que me hace pensar, o sea que 1000 años antes de Cristo ya existía el queso. Eso no es como desde hace 1500 años, 2000 años, sino que antes había, wow, me encantó. Entonces ahí le empezó a contar algo triste que en Menelao había pasado, que es que en esos viajes, pues, un hombre había desvivido, había desuscrito a uno de sus amigos, que era un hermano, y que eso lo contrastaba muchísimo, que él daría casi todo lo que él tiene, la mayor parte de sus bienes con tal de tener a esa persona de vuelta, así tanto lo quería, que por culpa de la mujer de otro, bueno, la verdad lloraba bastante, prácticamente caía en depresión. Y dime tú, ¿qué psicólogo lo va a ayudar si en ese momento no había terapeuta para ayudar al pobre Menelao? Punto para Menelao, me cae bien ahora. Él estaba dispuesto a dar su riqueza a cambio de que las personas que perecieron en Troya estuvieran vivas todavía, ahí con él. O sea que lo más importante era su hermano. Y aparte de llorar, no quería ni comer ni dormir. O sea que era bastante grave lo que padecía Menelao. Y entonces le dice a Telémaco que ese hermano era Odiseo y que no sabía nada de él, si estaba vivo, si ya estaba desuscrito de la vida. O sea, yo no sé si estaba manipulándolo para controlarlo o si de verdad estaba triste. O sea, yo desconfío. Punto para Menelao, pero yo desconfío. Porque pudo haber sido que estaba fingiendo para manipular a los muchachos. Bueno, dijo que era Odiseo por quien estaba así y que Laerte y Penelopea también estaban así porque no sabían nada de Odiseo. O sea, también estaban así que lloraban mucho por Odiseo, ya que no sabían nada de él. Y también que había dejado un bebé recién nacido. ¡Ay! Si ese bebé recién nacido era Telémaco, lo tenía enfrente, lo tenía ahí. Lo tenía ahí cerca. Yo me quedé de piedra petrificada. Me emocioné. Cosas de telenovela. Acompáñame a ver esta triste historia. Imagínate cómo estaba Telémaco. El pobre Telémaco estaba que no aguantaba las lágrimas, ya se le salían. Porque Telémaco era bebé cuando Odiseo se había ido. Cuando la guerra de Troya terminó, tenía 10 años. Y como había pasado casi 10 años que no está, Telémaco era más o menos un muchacho de 20 años. Y es que cómo no va a llorar Telémaco si Telémaco no conocía a su padre. No lo conocía porque era bebé cuando se había ido. Se acababa, Penelopea lo acababa de dar a luz. Qué emoción, qué bello. Qué historia tan triste, la verdad. Es de telenovela, es bonito, pero causa bastante tristeza al pobre Telémaco. Yo le tengo compasión a Telémaco. O sea que Telémaco no tenía ni 5 ni 6 cuando Odiseo se fue, como yo había comentado en un video anterior. Si tuviera 5 años, hubiese conocido a su padre, sabría quién es, ¿ok? Le conocería la cara, la voz, cómo era, pero no, era un bebé, o sea, no se acordaba de su padre, obviamente no se acordaba.
Adivina lo que le pasó a Telémaco en ese momento. Sí, amigos, se le cayó una lágrima. O sea, no pudo contener las lágrimas. Sus lágrimas no las pudo contener. El pobrecito se echó en llanto. ¿Y tú qué hubieses hecho en ese momento? Yo también lloré cuando leí esa parte. A mí también se me aguaron los ojos. Y eso que estaba leyendo, no lo estaba viviendo. Bueno, sí internamente, porque me puedo imaginar lo que leía. Bueno, en cambio, Menelao no sabía si ponerlo a prueba, si preguntarle algo, no sabía qué hacer o decir. Porque ella había visto el parecido del muchacho con Odiseo. La misma altura, lo fornido, el color de piel, el pelo, los gestos, porque eso se hereda. Así que ya había visto que si se parecía, si a lo mejor hubiese dicho en su mente, este tiene que ser hijo de Odiseo, ese se parece a Odiseo, si no es el hijo es el sobrino. Mientras todo eso sucedía, salió Helena despampanante, bella y perfecta, como la conocemos. Entonces vienen sirvientas y le ponen una alfombra, le ponen una silla así, tipo de reina, le traen la rueca. Entonces Elena se sienta y se pone a tejer, se pone a hilar en la rueca, una rueca espectacular, de oro también. No como la de Aurora, que se pinchó, estaba rota, se pinchó y todo y que se desmayó. No, así no. Y preguntó Elena, ¿y ya sabemos de dónde son estos chicos? Yo nunca en mi vida había visto una persona tan parecida a otra, como este chico que se parece a Telémaco, que Odiseo dejó siendo un bebé. Y Menelao en plan, sí, mujer, tienes razón, se parece en ojos, pelo, cabello, la piel, el tamaño, la estatura, todo se parece. Yo me imagino a pobre Telémaco con un nudo en la garganta, el pobrecito, yo me lo imagino con ganas de decir ese nudo aquí, que no lo dejaba ni hablar. Obviamente no podía ni hablar Telémaco, pero el hijo de Néstor, Pisístrato, tomó la palabra y dijo: Menelao, alumno de Zeus. Yo no sé por qué tienen la costumbre de decir hijo de Zeus, alumno de Zeus. Es verdad que este es el hijo de quien dices, pero es muy discreto y muy modesto. Pero es como es la primera vez que llega aquí, no le parece correcto decir algo. Pues estaba apenado, le da un poquito de pena, comprende por favor que está tímido, deja que agarre más confiancita para que ya nos diga. Bueno, mi padre me envió con él para que lo acompañara hasta acá, para que le hablara contigo, te pidiera un consejo sobre qué hacer, qué decir, para dónde vamos, con quién hablamos, porque le está buscando a su padre, a Odiseo. Entonces Menelao tenía también el ojo cuadrado, por saber que tenía enfrente al mismísimo Telémaco y por saber que por su propia culpa ese pobre muchacho no tenía a su padre sano y salvo allá en su casa y andaba ahí como loco buscándolo para arriba y para abajo o hasta por debajo de las piedras lo tenía que buscar, así que pues bueno. Se sentía culpable Menelao. Ay, que sí, que ojalá lo tuviera así de cerca, su amigo, porque era su amigo Odiseo, que ojalá lo tuviera así de cerca para tratarse con hospitalidad, para conversar hasta tarde, para compartir momentos juntos y con Laerte también, con Penelopea, que sí. No, que es que algún dios envidioso lo retiene por allá, quién sabe en dónde. ¿Tú sabes cuál fue la solución para Menelao en ese momento? Pedirle a Zeus, que era quien resolvía los problemas. Bueno, para todo, cada vez que tenían un problema pensaban en buscar a Zeus para que él fuera el resolvedor de problemas. Y ahí empezó la lloración. Lloró Menelao, lloró Telémaco, lloró Helena, lloré yo, todos lloramos. La verdad, ese fue un momento bastante triste porque Pisístrato recordó a su hermano, porque tenía un hermano mayor que había acompañado a su padre a la guerra y su hermano no tuvo suerte y fue desuscrito de la vida. Por eso Néstor regresó pues solo, sin su hijo. Tenía muchos más hijos, pero ese seguro que era el mayor, así como Héctor. ¿Se acuerdan? En fin, amigos.
Amigos de YouTube, hasta aquí este pequeño video. Esto forma parte de la introducción. Estos videitos cortos, ¿ok? Ya más adelante sigo comentando más acerca de esta historia y de algunas similitudes que tiene con la Biblia. Gracias por ver. Si quieres, dale like, comparte, comenta, siempre y cuando sea con respeto. Chao.